Entonces, tenemos un sistema en la cual hay una esfera o un cilindro, y podemos entender un poco mejor la geometría, y ese cilindro hace de bloque o de compuerta. Ese cilindro hace de compuerta a un estanque. Vamos a tratar de mejorar esto. Este cilindro puede rotar en ese punto. Acá está en contacto con una superficie. Y tenemos líquido en este estanque. La profundidad de este líquido es de 5 metros. Este cilindro tiene un radio de 0,8 metros. Y sella en ese punto y puede rotar en ese punto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Si hay una columna de agua grande, va a generar fuerza sobre el cilindro, lo va a levantar, se va a abrir la compuerta, va a bajar el líquido y va a salir. Eso es lo que está pasando. Si nosotros dibujamos más de cerca, vamos a tener nuestro cilindro, vamos a tener nuestra superficie del canal, y acá nuestro cilindro tiene una conexión a un punto de rotación, que es el punto A. Nosotros quisiéramos entender cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta pared. Para eso vamos a aislar este volumen de control. Y lo vamos a dibujar nuevamente. Y nos queda algo así. Como este es un semicírculo o un cuarto círculo, tiene una geometría conocida. Y sobre esa geometría conocida, nosotros tenemos una fuerza distribuida acá abajo, debida de la presión, que tiene finalmente una resultante Fy. Tiene una fuerza distribuida acá en la vertical, que tiene una resultante Fx. El fluido tiene un peso. Y nosotros queremos saber cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que la fuerza horizontal va a ser igual a la fuerza X, y eso es la presión en el centroide por A. La presión en el centroide es ρ GH del centroide, y el área es R por 1, por una unidad de profundidad. ¿Ya? Fíjense que R es esta longitud. Entonces acá está el área. La densidad vamos a utilizar 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Gravedad en 9,81 metros por segundo cuadrado.
Profe, ¿Sí? ahí es radio -1. No, por 1. Es un área. Es el área, estamos hablando de la fuerza horizontal, la fuerza X, de esta cara, que tiene altura R y profundidad en la hoja, este es un cilindro, profundidad en la hoja de 1 metro. El área es R por 1 para la fuerza horizontal. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Nosotros sabemos cuánto vale R, esto vale 5, por lo tanto, acá tenemos 4,2 metros. Ya. Luego, ρ, g, h del centroide. ¿Dónde está acá el centroide? ¿A qué profundidad? 4,2 más la mitad del radio. 4,7. No, 4,6. 4,6. ¿Verdad? Metros. Y todo por el área, que es 0,8 metros por 1 metro. Uno puede desarrollar todos estos números y nos da finalmente 36,1 kilonewton. Ok, ya conocemos cuánto vale la componente horizontal de la fuerza resultante. Para la fuerza vertical, nosotros tenemos que va a ser igual a la fuerza Y menos el peso del fluido. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la fuerza Y. Es igual a esta fuerza distribuida sobre la superficie horizontal. Y eso va a ser ρ g h del centroide de esta área por el área. R por 1. Ese es el área. Déjeme repetir esto, hacerlo más explícito. La fuerza resultante siempre es presión en el centroide por el área. Presión en el centroide de esta área. En este caso, la expresión es la misma que teníamos antes, pero ahora cuando evaluamos tenemos ρ es 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. H del centroide. La superficie está acá abajo. ¿Qué profundidad tiene? 5 metros, ¿no? 5 metros. Ahí está el centroide, ahí está la profundidad del centroide. Por el área, 0,8 metros por 1 metro. Todo esto nos va a dar un número igual a 39,2 kilonewton. Fíjense que a esta altura ustedes deberían comparar estos dos números y reconocer que es lógico que esta sea mayor, porque es un área del mismo tamaño, 0,8 por 1, pero está a una presión mayor, por lo tanto la fuerza es mayor. ¿Ok? Esos pasos siempre se tienen que Profe, verificar. tengo una duda.
Pregunta. ¿Por qué le agregó 0,4 en la f de x? Ahí. Ujú, Es porque estamos buscando la posición del centroide. Acá está la superficie vertical. sí, Hasta acá tenemos 4,2 de profundidad. sí, pues. Y esto es 0,4 y 0,4. Porque es la mitad de ese como triángulo con la circunferencia. Es la superficie vertical. Y es un rectángulo. Luego su Y sería la centroide, mitad. exacto, su centroide está a la mitad. Ya. Entendí. Ya, gracias. Bien. Bien, ya tenemos una parte de la fuerza vertical. Ahora el peso de este fluido lo podemos sacar por un volumen de R cuadro menos el volumen de un cuarto de circunferencia radio R, y eso nos va a dar el volumen de este fluido. ¿Sí? Entonces lo voy a esquematizar como el área de un cuadrado menos el área de un cuarto de circunferencia, correcto, por rho, por un metro de profundidad. Eso sería un volumen por rho y por g. El área del cuadrado es R cuadro. ¿Ya? Estoy haciendo este cuadrado y después le voy a restar ese cuarto de círculo. Entonces tenemos R cuadro menos pi R cuadrado es el área del círculo. Yo quiero solo la cuarta parte. Ahí estamos. Por un metro, que es la profundidad del cilindro en la hoja. Por rho, que vale 1 por 10 a la 3 kilogramos partido por metro cúbico, y por 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Este peso nos va a dar un total de 1,3 kilonewton. Por lo tanto, la fuerza vertical va a ser igual a 39,2 kilonewton menos 1,3 kilonewton, y eso nos da un total de 37,9 kilonewton. Ok, ahí tenemos la fuerza horizontal y la fuerza vertical de la fuerza resultante. ¿Ya? Entonces, acá tenemos FH y acá tenemos FB. Y como nosotros sabemos que la fuerza resultante es igual a la fuerza H en la dirección horizontal más la fuerza B en la dirección vertical, la magnitud de la fuerza resultante podemos calcularla como, ya lo saben ustedes, el cuadrado de FH más el cuadrado de FB, todo en raíz cuadrada. Y eso nos va a dar 52,3 kilonewton. Tenemos nuestra... ¿Qué pasó? Es kilonewton. Tenemos nuestra cuarto de esfera y nuestra fuerza resultante ahí actuando, que va en la dirección, por la simetría del problema, va hasta el centro de la esfera.
de que todas las fuerzas actuantes van al centro de la esfera. Si quisiéramos calcular el ángulo exacto de este FR, podemos reconocer que acá tenemos la componente FB. Perdón. Acá está la fuerza resultante. Que tiene una componente FH y una componente FB. Voy a dibujar un ángulo, θ, entonces podemos decir que la tangente del ángulo es FB por FH. Eso es igual, tenemos los números, 1,05, y eso significa que el ángulo es 46,4 grados. Si FB y FH fueran de la misma magnitud, el ángulo sería 45 grados. Pero no son de la misma magnitud, por eso hay una ligera inclinación de esa fuerza. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué masa tiene que tener el cilindro para soportar esa fuerza y que no se abra la compuerta? ¿Ya? Les recuerdo que este aparato lo que hace, acá hay un fluido que está generando una presión, esa presión va a intentar levantar el cilindro, va a salir el agua. Entonces, a 5 metros columna de agua, esto está en equilibrio y la pregunta es qué peso tiene este cilindro para que se mantenga en esa posición. Para eso nosotros vamos a hacer un balance de momento en torno al punto A y podemos dibujar déjenme dibujar acá, ahí tenemos nuestro punto de rotación, tenemos nuestra esfera, ¿okay? Tenemos nuestras fuerzas actuando, el peso y la resultante, y un ángulo asociado. Entonces, balance de momento en torno al punto A. Tenemos por un lado la fuerza resultante en su componente vertical, porque la horizontal está en línea con A, no genera momento, pero la componente vertical genera momento, eso es FR por el seno del ángulo, por la distancia, ya acá está exagerada esta parte de la figura, pero la distancia entre A y el centro de la esfera es R. Y ese es el momento que genera FR, y por el otro lado el peso va a generar un momento que es WR. Entonces nosotros podemos despejar W y nos damos cuenta que es FR seno teta. Y si le ponemos números, esto nos va a dar 37,87 kilonewton. ¿Ya? Si el cilindro tiene ese peso, esto va a estar en equilibrio a la profundidad, a una columna de agua de 5 metros, como está definido el problema. Como sabemos que el peso es el volumen por la densidad por la gravedad, podemos despejar el volumen. Perdón, el volumen lo conocemos. El volumen es pi r cuadrado por un metro.
La densidad es 9,81 metros cúbicos, el volumen. La gravedad esto es gravedad. La densidad no la conocemos todavía, pero sabemos que la densidad es el peso partido por el volumen y por la gravedad. Finalmente la masa, que es volumen por gravedad, es igual a 3.859 kilogramos. Y esa es la masa que tiene que tener ese cilindro para estar en equilibrio.